Hola a todas y a todos, soy Guillermo de Hoyos y hoy vamos a hablar de promoción de la salud, un tema que ustedes ya han visto seguramente en IEM y de la cual tienen la bibliografía ya en la PEPCO. Estos son los principales tópicos que vamos a tocar a través de la presentación, fundamentalmente discutir los conceptos que a veces parecen contradictorios acerca de promoción de la salud, la importancia de la Carta de Ottawa, las diferencias que existen entre los modelos de promoción y prevención que a veces se confunden y algunos ejemplos y actividades que tienen que ver con la promoción de la salud. Fundamentalmente, podemos entender la promoción de la salud, como se puede ver acá, relacionada con un bien comercial, tratando de vendernos salud, o podemos entender la promoción de la salud como la promoción de un derecho que además se fundamenta, se basa y está condicionada y determinada por otros derechos. Por eso es que hablamos que el concepto ha evolucionado a través del tiempo y que el discurso presenta contradicciones y algunas confusiones que vamos a tratar por lo menos de aclarar un poco. Históricamente muchas de las cuestiones de medicina en el hemisferio occidental pueden encontrar antecedentes en los tratados hipocráticos. Uno de ellos es precisamente los conceptos de promoción, porque la escuela hipocrática hablaba de la importancia de la actividad física, hablaba de la importancia de la buena alimentación, del cuidado de la higiene, del cuidado de la salud con relación al ambiente también. Pero vamos a saltearnos todo eso y pasar directamente a la mitad del siglo XX, en donde Henry Zeigerist, en 1946, un docente, médico e historiador, estableció que una de las 4 tareas esenciales de la medicina era justamente la promoción de la salud. Se le atribuye, por lo tanto, de alguna manera la paternidad del concepto moderno. Él decía que la salud se promueve proporcionando condiciones de vida decente, o sea, trabajo, educación, cultura física, ocio y descanso. Este modelo ya lo conocen, es el de la historia natural de la enfermedad y posiblemente sea el que más nos ha llegado y más se ha difundido. La promoción se entiende como una de las estrategias, junto con la protección, de la prevención primaria. La ubicamos en el periodo prepatogénico y por eso es que a veces se entiende la promoción como sinónimo de educación sanitaria y orientada al cambio de hábitos, conductas, fundamentalmente en la nutrición y las cuestiones de salud relacionadas con la vivienda y trabajo. Bueno, esto es así en términos de un abordaje individual de la salud, pero no es el único abordaje. Marc Lalonde, ministro de Salud de Canadá, presentó en 1974 un documento interesante que se llamó Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses, donde incluyó por primera vez el término promoción de la salud en un documento oficial. Era la promoción una de las 5 estrategias que él proponía para abordar los problemas de salud. Presentó también en ese documento el concepto de campo de la salud e identificó 4 grupos de determinantes de la mortalidad de su país. Esto posiblemente también ya lo han visto. Él relacionó los grupos de determinantes, biología humana, estilo de vida, medio ambiente y sistemas de organización de la atención, cuánto peso tenían en la mortalidad de los canadienses y cuánto se destinaba en el gasto en salud. Y lo que más llamaba la atención es que el 90% del gasto en salud estaba destinado a los sistemas de organización de la atención de la salud, fundamentalmente lo que hacemos nosotros en el sector sanitario a través de los establecimientos hospitalarios y los
y poco en los centros de salud. Sin embargo, el mayor peso en la mortalidad estaba en los otros grupos de determinantes y fundamentalmente en lo que él llamaba estilos de vida, ¿no?, que recibía apenas un 1% del gasto en salud. En 1986 se llevó a cabo la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, que fue una conferencia de expertos, no de representantes de los países, como en el caso de Alma-Ata, y fundamentalmente expertos de los países desarrollados. Sin embargo, dio lugar a uno de los documentos más interesantes y más importantes para quienes entendemos la salud como un derecho y avalamos este concepto de promoción de la salud que estableció la Carta de Ottawa. Decía que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre sí misma. Está hablando de un concepto colectivo, ¿no? Se habla de los pueblos, no habla solo de los individuos. La Carta de Ottawa habla de que existen prerequisitos para la salud. De alguna manera está diciendo que la salud es un derecho que además está determinada, condicionada, se apoya sobre otros derechos como la alimentación, la vivienda, la renta, la paz, la equidad, la justicia social y un ecosistema estable. A lo largo de todo el documento se puede entender cuál es el concepto de la salud, pero lo explicita en un momento donde dice que es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, y de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia, de asegurar la sociedad en que uno viva ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Para eso lo basa en 3 pilares que se encuentran aquí y 5 estrategias que propone para llevarla adelante. Promocionar el concepto se refiere a que considera que una buena salud es un recurso, el mejor, para el progreso personal, económico y social de los individuos y de la sociedad, y lo entiende como una dimensión importante de la calidad de vida. Proporcionar los medios se refiere a que el sector sanitario y el Estado tienen que intentar proporcionar los medios para que la población, un concepto colectivo, no solo los individuos, alcancen su máximo potencial. Y por lo tanto, centra la promoción de la salud en alcanzar la equidad sanitaria. Y finalmente, actuar como mediador se refiere a que el sector sanitario no puede, por sí mismo, obviamente, proporcionar las condiciones previas ni garantizar las perspectivas favorables a la salud. Por lo tanto, al personal sanitario, a los grupos sociales y profesionales, nos corresponde asumir la responsabilidad de actuar como mediadores ante los otros intereses, es decir, estar a favor de la salud y oponerse a los intereses antagónicos de la salud. ¿Cuáles son las 5 estrategias que propone? Estas que vemos acá, fundamentalmente la elaboración de políticas públicas saludables, la creación de ambientes favorables, el refuerzo de la acción comunitaria, nuevamente la participación comunitaria en el centro de la escena, favorecer el desarrollo de las aptitudes personales y, algo específico para el sector sanitario, reorientar los servicios de salud. Hubo otras conferencias internacionales después de esta, la única que vamos a mencionar acá es la 4ª conferencia internacional que se llevó en un país de los que se considera o se consideraba
un país en vías de desarrollo, no de los países centrales. Se llevó a cabo en Yakarta en 1997 y lo que tiene de importancia, a mi juicio, es que agregó otros prerequisitos para la salud. De alguna manera agregó otros derechos, el uso sostenido de los recursos, el respeto por los derechos humanos, la seguridad social, las relaciones sociales y el empoderamiento de las mujeres. Esto habla de la evolución del concepto y de alguna manera la importancia que tiene justamente para los países más periféricos todos estos ítems que de alguna manera pueden estar subordinados en los países desarrollados. Sabemos que no es así, pero a veces se lo entiende así. Bueno, vamos a tratar de ver ahora cómo aplica este concepto amplio de promoción de la salud a la actividad sanitaria, fundamentalmente a tratar de evitar el daño en salud. ¿De qué se muere la gente en la Argentina? Acá vemos un gráfico que representa la tasa de mortalidad según los grupos de causas desde el año 2006 al año 2015 en un documento del Ministerio de Salud de la Nación del año 2018. La principal causa de muerte en la Argentina son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del sistema circulatorio. Le siguen los tumores. En tercer lugar están las enfermedades del sistema respiratorio y en cuarto lugar las lesiones de causas externas. Esta curva que vemos acá, la más alta de todas, son todas las demás causas. Si nosotros consideramos la evolución en el tiempo, vemos que las tasas de mortalidad en general van bajando, excepto las enfermedades del sistema respiratorio que están en aumento. Las enfermedades del sistema circulatorio más los tumores son causa de casi el 50% de las muertes en la Argentina. Si a eso le sumamos las enfermedades del sistema respiratorio y las lesiones por causas externas, prácticamente tenemos el 70% de las muertes en Argentina. En el mundo se considera que hay factores de riesgo comunes para las enfermedades del sistema circulatorio, para el cáncer, o sea, los tumores, y para otras enfermedades como son las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, que representa la mitad de las muertes del sistema respiratorio, y otras causas como la diabetes que se encuentran en este grupo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que son comunes a todos? Bueno, el sedentarismo, la alimentación inadecuada y el tabaquismo, que explican gran parte de la producción de estas muertes. Estos son los principales resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo que se viene haciendo periódicamente en el país desde el año 2005 y que trata de determinar algunos de estos factores de riesgo que tienen que ver con la producción de la enfermedad y muerte en la Argentina. Fíjense, la actividad física baja, el sedentarismo, ha aumentado desde el año 2009 al año 2018 y actualmente es casi 2/3 de la población tienen actividad física baja, es decir, son sedentarios. El exceso de peso ha aumentado desde un 50% a más de un 60%. Y no solamente ha aumentado, sino que ha aumentado fundamentalmente la obesidad. La obesidad creció desde un 14% de la población a alcanzar valores del 25%. Toda esta encuesta, todos estos resultados son por autorreporte, es decir, en función de lo que la gente le informa al encuestador.
Nos ha ido mejor con algunas cuestiones relacionadas con el consumo de sal, que ha disminuido desde un 23% al 16%, y mucho mejor todavía con la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco en diferentes ámbitos. Fundamentalmente se ha reducido en los bares y restaurantes, pero también en el trabajo y en el hogar. Lo que habría que averiguar es qué hicimos para que esto suba y qué hicimos para que esto y esto se reduzca. O también qué no hicimos, qué estaremos haciendo. Vamos a sintetizar entonces de qué se trata la promoción de la salud, reconociendo que hay dos grandes tendencias conceptuales. Una son las actividades para la transformación de los comportamientos de las personas y sus estilos de vida, es decir, el concepto que vimos en la historia natural de la salud y se refiere específicamente a las personas. Y el otro es la intervención amplia y multidimensional dirigida al colectivo y al ambiente y que incluye el anterior. Este es el concepto de la Carta de Ottawa y este es el concepto que la cátedra sostiene cuando habla de promoción de la salud. Un concepto amplio y multidimensional relacionado con muchas otras cuestiones y determinantes de la salud. Estas son las tres estrategias que propone la Carta de Ottawa a nivel comunitario, a nivel colectivo, para promover la salud. Elaborar políticas públicas saludables, crear ambientes favorables y reforzar la acción comunitaria. Una de las estrategias de alguna manera más difundidas en América por la Organización Panamericana de la Salud fue Municipios y Comunidades Saludables, que en el año 2007 el Ministerio de Salud transformó en un programa. No lo vamos a desarrollar ahora, pero es interesante que ustedes busquen si la ciudad donde viven, Neuquén, Chipoleti, Roca, Aluminé, San Martín, Allen, Bariloche, ha adoptado este programa y si lo ha desarrollado y si ha sido exitoso o no. Lo vamos a tratar más adelante. Esto me interesa que quede claro, son las diferencias entre los modelos de promoción y prevención, según Stachenko y Jenisek, ¿no? Y que de alguna manera trata de evitar la confusión que tenemos muchas veces los agentes que trabajamos en salud acerca de si que lo que hacemos es promoción o de la salud o prevención de la enfermedad, que son complementarias pero tienen algunos antagonismos. Cuando hablamos de prevención de la enfermedad no nos estamos refiriendo a salud, lo que queremos destacar es que se busca evitar una enfermedad y por lo tanto no hay un concepto de salud, hay una ausencia de enfermedad simplemente. El modelo de intervención es fundamentalmente biomédico, nos ocupamos prioritariamente de los grupos de riesgo y de una patología específica. Hacemos en general programas sobre diabetes, sobre Chagas, sobre tuberculosis, sobre VIH, a veces agrupamos, pero nos ocupamos de patologías específicas. La estrategia que utilizamos es generalmente única y el abordaje es de alguna manera bien direccionado, normativo, verticalista. En el mejor de los casos tratamos de persuadir. Las medidas muchas veces son impuestas a los grupos tratando de alcanzar determinados objetivos programáticos y los programas están orientados hacia las personas, hacia los individuos que consideramos de riesgo y a esos grupos. Los ejecutores habitualmente somos el personal sanitario y
fundamentalmente los profesionales de salud. Es el modelo en que nos sentimos lamentablemente más cómodos, porque es el modelo en que funcionan nuestros sistemas de salud en general. En cambio, cuando hablamos de promoción de la salud, el concepto que tenemos es un concepto positivo, multidimensional. Tenemos uno en la Carta de Ottawa, puede ser otro que tenga que ver con eso, pero claramente es positivo y habla de la calidad de vida. El modelo de intervención ya dijimos que es participativo, habla de la participación social. Y el objetivo no son solo los grupos de riesgo, es la población y la población en su ambiente. La población en su ambiente local es un continuum, no lo podemos separar. No hablamos acá de una patología específica, sino de una red de asuntos de salud, todo aquello que tiene que ver con la salud. Las estrategias que usamos son diversas y complementarias. El abordaje es tratar de facilitar, tratar de apoyar, tratar de capacitar, pero de ninguna manera es tan direccionador como hablamos cuando nos referimos a una enfermedad. Las medidas son, por lo tanto, ofrecidas y no impuestas a la población, y los programas tratan de cambiar la situación, no tratan de cambiar a las personas, tratan de cambiar la situación para que el ambiente y las personas puedan a su vez modificar su propia condición. Los ejecutores, por lo tanto, son las organizaciones sociales, los movimientos, los grupos sociales apoyados por el sector sanitario. Nosotros no somos el centro de la acción en la promoción de la salud cuando hablamos con este concepto, como cuando trabajamos con la prevención de la enfermedad. Un ejemplo que me interesa que conozcan es el proyecto del Carelia del Norte. No me voy a detener mucho en él porque hay un artículo corto que tienen ustedes disponible en la PEDCO, pero sí me interesa destacar que es un proyecto que se basó en la promoción de la salud para tratar de reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular, fundamentalmente enfermedad coronaria, en la población de Carelia del Norte, que queda en Finlandia, a partir de 1970 y que lleva ya 50 años. La descripción del proyecto la tienen en el documento, pero lo que voy a destacar es que durante los primeros 10 años la reducción de la mortalidad fue del 50% y no hubo intervención ahí del sector sanitario, no hubo estudios, ni medicaciones, ni intervenciones que no fueran específicamente las comunitarias a través de los cambios culturales y los cambios ambientales que logró Puskás, que de alguna manera fue el médico que gestionó este proyecto a través de los líderes comunitarios y de los grupos. La extensión en el tiempo de 50 años y el éxito que tuvo este proyecto merecen mencionarse, a pesar de que no es muy conocido y que, por ejemplo, estudios a lo largo del tiempo basados en intervenciones médicas en Estados Unidos o Europa parecen ser el modelo estándar para intervenir en enfermedad coronaria o enfermedades cardiovasculares hoy en día. Las otras dos estrategias que propone la Carta de Ottawa es el desarrollo de aptitudes personales y la reorientación de los servicios sanitarios, algo que nos compete sí o sí a los agentes de salud. Parte de esto lo hacemos en los consultorios, lo hacemos en los centros de salud, lo hacemos en nuestra práctica cotidiana.
tratar de hacer educación para la salud para que la gente pueda tener de alguna manera información para cambiar sus hábitos y conductas o apoyarlas si es que esto es bueno para su salud. Esto tiene fundamentos en la evidencia científica y uno de ellos es que las recomendaciones de los y las médicos y médicas, cuando están bien hechas, cuando son oportunas, son efectivas. Pero hay una condición que de alguna manera es preciso destacar, que para que la educación sanitaria sea efectiva tenemos que tener en cuenta que el personal de salud tiene un papel ejemplar, además de educativo. Es decir, no podemos convencer a nuestros y nuestros pacientes de hacer actividad física si nosotros no estamos convencidos y si no nos ven nunca hacer actividad física o tenemos conductas antagónicas a eso. Así como nuestros hijos e hijas en general aprenden de lo que nosotros hacemos y no de lo que nosotros decimos, bueno, lo mismo de alguna manera ocurre con los usuarios y pacientes que concurren a nuestros centros de salud, que van a apreciar más nuestras conductas que nuestros discursos. Esta es la última conferencia de promoción de la salud de la Organización Mundial de la Salud, esto es del 2016, y recoge lo que ellos llaman 12 consejos, 12 recomendaciones para elegir salud. Fíjense cómo acá, digamos, el concepto de salud está orientado, el concepto de las recomendaciones está orientado a las personas, no está orientado a los colectivos, ¿no? De alguna manera, esto de la promoción que hablaba la Carta de Ottawa se ve reducido en las siguientes conferencias, sobre todo en esta última, que está dirigido específicamente a las personas. Y si ustedes prestan atención, van a ver que hay recomendaciones que mezclan promover la salud con prevenir la enfermedad. Si uno tiene en claro las diferencias, esto no está mal porque de alguna manera son complementarias. Lo que hay que tratar es de no confundir nuestras intervenciones. ¿Qué hacemos en los consultorios? Bueno, hay evidencia científica, hay evidencia clínica que es útil y es ético trabajar sobre algunos aspectos de la salud de las personas en nuestra práctica. Por ejemplo, la actividad física, la alimentación, el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, la salud bucal, los aspectos de la sexualidad, la seguridad y fundamentalmente la seguridad en el tránsito y las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera apuntala en una buena salud y porque también previenen enfermedades. Pero lo que hacemos en la práctica clínica, las recomendaciones que hacemos en la práctica clínica deben estar apoyadas por políticas públicas saludables, por cambios en el ambiente que tenemos que hacer en la comunidad. Les dejo esta tabla para que ustedes piensen cuál podría ser una recomendación a una persona sobre alguno de estos temas y cuál podría ser una intervención comunitaria que haya sido aplicada en algún lugar, fundamentalmente en la Argentina, y que haya demostrado ser útil. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Vimos que la reducción del tabaquismo en los últimos años en nuestro país es importante y esto ha tenido que ver específicamente con leyes que han prohibido fumar en espacios públicos. Fundamentalmente se empezó con los bares y restaurantes y siguió
en muchos lugares con otros espacios públicos. Y eso ha tenido lugar. Eso es una política pública saludable que ha cambiado el entorno, que ha cambiado el ambiente y que ha tenido impacto en la salud de las personas. Bueno, la idea es que hagan el ejercicio de buscar recomendaciones y discutir con sus docentes a nivel individual y a nivel comunitario cuáles pueden ser útiles. Esta es la bibliografía que tienen ya en la PEDCO y bueno, esperemos que esto haya sido útil para aclarar algunos conceptos. Muchas gracias.